¿Cuántos alguna vez no hemos disfrutado de una película de Disney? Y puede que al menos una de estas te haya gustado. Pero la verdad es que detrás de estas producciones Disney esconde una caja de secretos. Por esa razón hoy te quiero presentar 14 curiosidades del universo de Disney. ¿Te acuerdas de Ariel, el personaje de la Sirenita? Bueno, al parecer no es la única hija del rey Tritón. Se cree que este rey tiene 7 hijas que representan a los 7 mares. Y estas serían Atina, que sería el mar de Berín, Alana, el mar negro, Adela, el mar de Mediterráneo, Aquara, el mar de Coral, Arista, el mar blanco, Adrina, el mar de Caribe y Ariel, que sería, bueno, déjame aquí abajo, ¿cuál crees que sería? ¿Te has preguntado el significado de los guantes en Frozen? Al parecer esto significa que el personaje oculta algo. Así como Elsa usa guantes para ocultar sus poderes, Hans también los usaba porque tenía intenciones ocultas. ¿Te acuerdas de este personaje? Bueno, si vistes Enredados puede que te acuerdes de esta mujer llamada Gothel, que al parecer solo besaba el cabello de Rapunzel y no su frente. ¿Y sabes por qué lo hacía? Bueno, solo porque le importaba el poder que poseía y todo para mantenerse joven. Realmente era joven, ¿no? Bueno, comparándolo con esto, sí que lo era. ¿Te acuerdas de esta frase de Mufasa? Papá, papá. Tu hijo está despierto. Papá, 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 papá. En la madrugada es tu hijo. Papá, por favor. En esa escena del Rey León, Mufasa dice que Simba no es su hijo en la madrugada. Esto hace honor a la frase "todo lo que toca la luz es mi reino". Mira, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Y mientras no amanezca, Simba no será su hijo. Una frase que para los que vieron la película puede que en el momento no hayan entendido. Siguiendo con el Rey León, ¿sabías el significado de Scar? Bueno, su verdadero nombre es Taka, que significa basura en suajili. Scar solo es un apodo que se ganó y su nombre se menciona en el libro Un cuento de 2 hermanos que habla de la infancia de Mufasa y Scar. Ok chicos, un pequeño spoiler. Mufasa y Scar son hermanos. ¡Ya nos exhibiste! En esa escena de Lilo y Stitch, Lilo pone un collar de flores blancas en Stitch, que en Hawái este collar se llama lei, y los claveles blancos simbolizan amor en su cultura. Ohana significa familia. El doctor Facilier de La princesa y el sapo deja en claro que es el villano desde un principio, cuando su sombra transforma el patrón de la pared en calaveras, algo que es muy difícil de notar en el momento. Pocos recordarán esto, pero Cenicienta pierde un zapato en 4 escenas de la película, aunque la única que suele recordar las personas es cuando se le cae la zapatilla de cristal. Comenta aquí abajo si recuerdas otra escena de estas. El personaje Jay de Tarzán fue inspirado en Bella de la película La Bella y la Bestia. Si lo notas, el color de pelo y el vestido amarillo son grandes señales. Además, ambas se enamoraron de una bestia salvaje. Y la gran diferencia que hay es que una es la princesa de una selva y la otra una princesa de un reino. El misterioso origen de Peter Pan. El escritor James Matthew Barrie escribió Peter Pan como un cuento sobre la muerte. Este le contaba la historia de Peter Pan a niños en estado terminal en hospitales. Por esa razón, Peter Pan siempre llega para llevarse a los niños a un lugar donde serán felices por siempre y no envejecerán. Tarzán tenía hermanas. Uno de los directores de Disney mencionó que tiempo que la reina y rey de Arendelle estuvieron navegando, pudieron engendrar un niño y este sería Tarzán. Por esa razón, muchos asumen que Elsa, Anna y Tarzán son hermanos. La madre de Ariel, Athena, aparece en Peter Pan. Esto hizo pensar a muchos que ella fue asesinada por el Capitán Garfio, villano de Peter Pan, el cual tiene un grupo de piratas que cazaban sirenas. Esto explicaría la ausencia de Athena en la Sirenita. Y hablando de la Sirenita, al parecer Hércules y Ariel son parientes. Y te preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, pocos se dan cuenta que Zeus es el padre de Hércules y hermano de Poseidón. Por otro lado, Poseidón es el padre del rey Tritón, el cual es el padre de Ariel. Esto hace que Hércules sea el tío segundo de Ariel. No, esa no. Exacto. Al parecer esto es un árbol genealógico muy interesante. ¿Qué significaba María Antonieta para Buzz Lightyear? Cuando Buzz Lightyear es secuestrado por la hermana de Ziggy y luego rescatado por Woody, este le dice que se estaba volviendo loco por tomar té con María Antonieta.
Primero defiendes toda la galaxia y de pronto estás tomando una taza de té con María Antonieta y su hermanita. Esto es un chiste sobre la reina María Antonieta que se volvió loca durante la Revolución Francesa. Qué increíble que todas estas películas tuvieran secretos y curiosidades que puede que tú no conocías. Pero si alguna vez habías visto alguna de estas curiosidades, te invito a que aquí abajo te suscribas y actives la campanita. Pero si no conocías ni siquiera estas películas de Disney, te invito a que me dejes un gran like. Muchas gracias y te recuerdo que si tienes alguna duda, aquí está tu canal Duda Tag.